Bien, ¿ven lo que estoy compartiendo? Chicos, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se ve. ya. Una cosita, Ana, este link lo has creado, ¿no? Porque por el otro link terminaríamos en 20 minutos. Esto Sí, doctor. dura hora y media. Esta lo creé yo. Ya, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es democracia y lo que son, pues, partidos políticos, ¿ya? Entonces, cuando estamos en una situación de democracia, actualmente existe una continuidad de lo que llamamos democracia, pero es una democracia que es un tanto precaria, ¿ya? Y nuestra tradición en cuanto a lo que es democracia ha sido más bien con cierta tendencia autoritaria que ha caracterizado, pues, esta forma de tener democracia en el Perú desde la época de la independencia hasta la fecha. Entonces, cuando hablamos de democracia, hablamos pues de un sistema político en el que se tiene el derecho al voto para elegir a los representantes en elecciones periódicas. Eso podría decirse de que es la forma más simple de definir qué es pues una democracia, por qué se caracteriza una democracia. Porque uno acude a las urnas para realizar una votación a través del cual nosotros delegamos el poder en otras personas para que puedan gobernarnos. Pero algo que se debe tener claro es el hecho de que cuando hablamos de democracia, una característica de la misma es de que logremos una auténtica gobernabilidad. Una gobernabilidad que procure, ante todo, poner por encima los intereses de la sociedad. No se puede gobernar, no se puede tener un ente de democracia cuando no se cumplen estos objetivos de bien común, cuando los intereses de la sociedad no están por encima de lo que son derechos individuales, derechos de personas, derechos de grupos. ¿Ya? Ahora, a lo largo de todo este siglo XX, sobre todo el siglo pasado, este poder del pueblo, porque es eso, ¿no? El poder del pueblo que recae en algunas personas para que puedan gobernarnos, ha sido en repetidas ocasiones interrumpida, sobre todo por golpes de Estado. Eso ha sido más o menos una característica de esta forma de democracia que hemos tenido. Porque, como decíamos, cuando hablamos de democracia, hablamos de una forma de gobierno en la que prima el poder del pueblo para elegir las autoridades en forma libre. ¿Ya? Entonces, en una situación de democracia, ya habíamos hablado de que cuando el Estado está compuesto por una serie de poderes que son totalmente independientes, pues en una situación de democracia, estos poderes cumplen sus funciones de forma independiente, de tal forma que el poder legislativo se encarga pues de legislar, se encarga de lo que es fiscalización en forma normal, sin necesidad de presiones de ningún tipo, de ningún ente político ni de población. El Poder Judicial también imparte justicia en forma independiente sin tener la presión de otros poderes. Los organismos autónomos que habíamos mencionado también pues dan cuenta al país de su accionar porque ellos también responden ante nosotros. Entonces,
cuando nosotros estamos en lo que llamamos una democracia genuina, una democracia eficiente, que está logrando una auténtica gobernabilidad, este tipo de democracia no solo funciona pues desde lo que llamamos la formalidad. ¿Qué implica esto? Sí, existen poderes del Estado, pero lo más importante es de que estos poderes del Estado, estas instituciones que nos representan, pongan por encima los intereses de la sociedad. Eso es lo más importante. Pero lamentablemente, en situaciones actuales, se ha visto pues de que muchas veces por situaciones de corrupción, los intereses de la sociedad no están por encima de estos intereses subalternos de corrupción, como lo manda la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, actualmente se vislumbra pues casos de corrupción que están involucrando incluso los diferentes poderes del Estado. Y es así como funcionarios, ¿no?, en diferentes entes estatales están aliados a una serie de intereses particulares, están coludidos con autoridades regionales también corruptas, están aliadas a situaciones de narcotráfico y lavado de activos, están aliados a lo que es la minería ilegal, muchas veces están ligados a lo que es la venta de sentencias en el Poder Judicial. Y todas estas circunstancias amenazan pues lo que es una democracia, de tal forma que nosotros tenemos un Estado donde esta maquinaria corrupta, ¿no?, funciona con sus propias reglas dentro de estas instituciones estatales. ¿Obedeciendo a qué? A grupos de corrupción, ¿no? Entonces, esta lógica corrupta, ¿no?, consiste pues en suspender o dejar de lado el principio del bien común para dar lugar ¿a qué? A un beneficio de particulares, a un beneficio de grupos. Entonces, un activo importante que ocurre en lo que es toda democracia viene a ser pues la libertad de expresión. La libertad de expresión, cuando es ejercida en forma adecuada, en forma justa, funciona pues como un contrapeso de los diferentes poderes del Estado, porque esta libertad de expresión, traducida muchas veces por la expresión de los diferentes medios de comunicación, la expresión de protestas en las calles, etc., cuando no está presente, la democracia pues se resentiría y se convertiría en una situación donde no existen principios democráticos y daría pie a lo que podría ser una dictadura. Entonces, si ponemos, por ejemplo, como ejemplo otras latitudes como podría ser Venezuela, el presidente actual en Venezuela controla todos los medios de televisión, pero un control que no solamente ya implica el hecho de que haya medidas restringidas hacia aquellos contenidos que quiere que propale, no,
sino que incluso han llegado a lo que es la expropiación de estos medios, de tal forma que ellos son los encargados de comunicar qué es lo que quieren que ellos comunicar a la población, ¿ya? Entonces, esta expropiación de medios y otros elementos más es algo propio de regímenes, pues, dictatoriales. Si a esto sumamos que tienen un Congreso sumiso, mayoritariamente favorable a esta dictadura, con fuerzas armadas aliadas por ofrecimiento de situaciones de lo que es corrupción, etcétera. Entonces, pues, esta es la forma donde la dictadura tiene lugar y la dictadura se desarrolla. En ausencia de todo lo que estábamos diciendo, de lo que es entes democráticos. Ahora, a lo largo del Perú, estas prácticas dictatoriales se han dado en diferentes gobiernos, ¿no? Si hablamos en el siglo pasado, Odría ganó las elecciones con fraude, tuvo un Congreso sumiso, tenía operadores perversos, que implica de que a todos aquellos que estaban en contra de él, simplemente se los perseguía, se les aplicaba la ley y se los metía presos. Y si bien él hizo bastante obra pública, ¿no? Hubo una alta corrupción en ese gobierno. Antes de él, también pues el presidente Leguía tuvo el mismo mecanismo, un control del Estado sobre los otros poderes, el poder judicial, sobre los medios de comunicación, el tráfico de influencias. Más cercano, en los años 68, 70, el presidente Velasco también se constituyó prácticamente en un gobierno con un poder único, solamente el ejecutivo, porque no había lo que es el legislativo. Y en estas fechas se presentó una de las mayores corrupciones que ha tenido el Perú. Con Fujimori, ya en una etapa más reciente, también el mismo mecanismo, la persecución de los opositores, el control de los poderes del Estado, la manipulación de los medios de comunicación. Ustedes habrán tomado conocimiento de cómo la línea editorial y todo lo que es el contenido de los medios de comunicación se compraban en la época de Fujimori. ¿Ya? Entonces, pues, todos los regímenes no democráticos siempre funcionan de una forma bastante similar. A todos ellos vamos a encontrar que tienen la tendencia a ser un poder único, que los poderes del Estado sean únicos, o bien sin que exista el Congreso, o con un Congreso sumiso, con un poder legislativo que también esté al servicio del Ejecutivo, con un control de la prensa, ¿no? Esa es la forma de operar de todos los gobiernos dictatoriales. Pero en situaciones de democracia también pues se tienen algunas manifestaciones que vamos a ir viendo. Muy bien. Entonces, en el año 2003
con la ley 280/94 se crean o se da la normativa para la creación, el funcionamiento de lo que son los partidos políticos. Y en esas condiciones se entiende por partidos políticos, de acuerdo a esta ley de partidos políticos, como la asociación de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley. La denominación partido se reserva a los reconocidos como tales por el registro de organizaciones políticas. ¿Ya? Este es un concepto bastante amplio, ¿no? Que como veremos, cuántos de los partidos cumplirán con esto. ¿Ya? Existe también otro tipo o otra definición, está al lado derecho, que considera a los partidos políticos como una organización estable que tiene como objetivo principal la conquista y el ejercicio del poder político, con el fin de organizar la sociedad y el Estado de acuerdo con las ideologías e intereses que representan. Pero ello supone la presencia de una ideología, de una organización, de una militancia y un programa. Bien, entonces, si decimos que un partido político es una organización cuyo objetivo es la conquista del poder, con el fin de organizar la sociedad y el Estado, con las ideologías e intereses que representa, es claro que nosotros entendemos esto, que el partido que llegue al gobierno va a gobernar de acuerdo a ideología e intereses que representa, ¿verdad? Entonces, si además tenemos en cuenta que en esta definición está inmerso el hecho de que un partido debe de tener ideología, organización, militancia y un programa, entonces veamos qué es lo que nos está pasando actualmente. El partido que ha llegado al gobierno es el partido Perú Libre. Y la ideología que tiene es que reivindican ser un partido marxista, leninista, maoísta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿acaso no se tenía conocimiento de eso? ¿Acaso no se tenía conocimiento de que representan a la izquierda y que debieran de gobernar o van a gobernar de acuerdo a la ideología e intereses de ese partido? Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? De repente lo que falta es algún grado de conciencia cívica, algún grado de conocimiento cívico, para nosotros, con nuestro voto, podamos elegir a aquellos que queremos que nos gobiernen. Pero tengan en cuenta que todos anhelamos que ese gobierno sea pues aquel que busque el interés de todos, el bien común, el desarrollo de la sociedad en conjunto. ¿Bien? Bien, veamos algunas características de los partidos políticos que están todos consignados en esta ley de partidos políticos. ¿Ya? Debe ser permanente y no coyuntural.
¿Qué implica esto? De que no puede haber una agregación o un conjunto de personas que se formen solamente pues para fines electorales. Esa no es la intención de un partido político. Un partido político debe contar con una estructura organizada de bases activas a nivel nacional. Debe buscar el poder para gobernar en forma más eficiente y eficaz en beneficio de toda la población. Debe tener representatividad social a nivel nacional. Debe existir democracia interna en la elección de sus candidatos, ¿no? Vean, características que están en esta ley de partidos políticos y que si se analizara cuántos partidos políticos de los que tenemos cumplen con alguna de estas características, veríamos pues que muy pocos cumplen con estas características. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se forman estos partidos políticos? ¿Cuáles son sus fines, sus objetivos? ¿No? Son el asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. Una pregunta que nos hacemos continuamente es: ¿por qué los peruanos votamos tan mal? Eso sucede cada elección. Y la respuesta es simple, pues. Porque no tenemos una cultura cívica y democrática en la cual debieran de ayudar los partidos políticos en esta educación, porque esos son los fines, esos son los objetivos para lo que se forman los partidos políticos. Otro fin es pues el participar en procesos electorales. La única forma que podamos tener nosotros autoridades electivas es a través de los partidos políticos. No podemos nosotros elegir ninguna autoridad que no provenga de un partido político. Las autoridades que elegimos, autoridades a nivel del central, autoridades provinciales, distritales, regionales, todos ellos son elegidos a través de elecciones en las que participan partidos políticos. No participan agrupaciones gremiales, no participan agrupaciones pues sindicales, no, son partidos políticos. Y los fines que tienen los objetivos que tiene un partido político también es pues la de contribuir a la gobernabilidad del país. Se sabe que en toda contienda electoral solamente puede ser elegido pues una cantidad de congresistas con una mayoría de determinado partido, un solo presidente de un determinado partido, y los que no ganaron, ¿cómo se califican? Como oposición. Está bien, pueden ser oposición, pero una oposición que contribuya a la gobernabilidad del país, a que hagan viable los planes de gobierno de ese gobierno que está en ese momento. No se puede desde la oposición tener una posición antagónica porque sí. ¿Puede haber discrepancias? Sí,
pero dentro de esa discrepancia se debe de buscar lo mejor para toda la sociedad. Ahora, ¿quiénes integran los partidos políticos? Pues sus dirigentes y los cuadros dirigenciales de diferente nivel, que se van a encargar de lo que es la organización, la dirección, el planeamiento y ejecución de tareas partidarias. Los militantes, que tienen una participación activa en la ejecución de diversas tareas partidarias. Los afiliados, aquellas personas que integran de manera formal el partido y cumplen con todos los requisitos, pero tienen principalmente una actividad partidaria que está condicionada a situaciones electorales, ¿no? Sí pertenecen, están afiliados, etcétera, pero solamente actúan votando a favor del partido, no como los militantes que tienen una participación más activa. Y el simpatizante son aquellas personas que, no obstante no estar inscritas en el partido, apoyan pues con ideas, apoyan con acciones. Ahora, ¿toda agrupación constituye un partido político? No. Para que pueda ser reconocido como partido político, tiene que tener pues una inscripción en el registro de organizaciones políticas que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Hay requisitos para poder llegar a formar un partido, dentro de los cuales está tener por lo menos un 4% de las últimas, del porcentaje de los últimos votantes que avalen la inscripción de dicho partido, ¿no? Entonces, una vez inscrito el partido político en este registro de organizaciones, recién se les reconoce por ley como partidos políticos y por lo tanto pueden participar de la vida cívica en el Perú. Ahora, ¿estos partidos pueden ser declarados ilegales? Sí. ¿En qué circunstancias? Por vulnerar las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando atentados contra la vida o legitimando la violencia como método de consecución de objetivos políticos. También son declarados ilegales cuando apoyan políticamente la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. Apoyar la acción de organizaciones que practiquen el terrorismo y o el narcotráfico, ¿no? Entonces, vean cómo los partidos políticos tienen pues la posibilidad de ser declarados ilegales cuando están inmersos en alguno de los ítems que hemos mencionado. Como partido político, ya una vez en la escena política, ellos tienen un financiamiento. Este financiamiento viene pues del sector público, ¿no? Donde los partidos van a tener una contribución económica cuando obtengan representación en el Congreso. En esas circunstancias reciben el 0.1% de una unidad impositiva tributaria por cada voto emitido. Y de esto puede ser gastado solamente el 50% en situaciones de lo que es propaganda para todo lo que es afrontar una elección. Lo demás tiene que ser usado en lo que es formación ciudadana, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista privado,
sí, pueden recibir dinero de terceros, pero hay algunas restricciones que se han hecho, ¿ya? Individualmente pueden recibir aportaciones, o uno puede aportar máximo hasta 60 unidades impositivas tributarias al año. Eso se ha estipulado. Y ahora se determina de que todo aporte privado tenga que ser bancarizado cuando pasa más de una UIT. Eso es algo muy importante que se ha realizado y que ayuda a que dinero sucio no ingrese pues en cuestiones electorales y que esto tenga futuro una devolución en favores, en leyes, etc. Ahora bien, ¿por qué son importantes pues los partidos políticos? ¿No? Los partidos políticos son importantes porque son los principales agentes de representación política. ¿Quiénes nos representan a todos nosotros? Pues a través de los partidos políticos, los futuros, ¿no? Congresistas, presidentes que van a salir de ahí. Son los únicos actores con acceso a cargas de ejercicio popular, como ya habíamos adelantado. Es a través de los partidos que son los únicos que van a participar en un proceso de elecciones, ¿no? No puede participar otro tipo de organización. Además de que la presencia de los partidos políticos alienta a grupos para organizarse en términos políticos, ¿ya? Necesitamos organizarnos en términos políticos, porque es a través de los partidos políticos lo que se logra institucionalidad, lo que se logra gobernabilidad. Cuando un partido político es estructurado, cuando un partido político es estable, entonces pues vamos a ver que los militantes se van a identificar. Y al haber identificación de militancia, ¿qué es lo que se logra? Que ese partido tenga una vigencia social, que los partidos logran canalizarse y van a expresar los diversos intereses de la sociedad. Esa es la importancia de los partidos políticos, porque es a través de los partidos políticos que la sociedad va a ver expresada todos sus intereses. Ahora bien, los partidos políticos en el Perú. ¿Cuál ha sido la evolución de los partidos políticos en el Perú? Cuando ocurrió la independencia del Perú, ya cuando Bolívar abandonó el Perú en el año de 1827, pues aparece un periodo, como denominado el primer militarismo, donde los militares que actuaron en el proceso de independencia se sentían pues con el derecho de ser presidente, de llegar al gobierno. Y es así como hubo una consecución de gobiernos militares
del año 1827 hasta el 1872 aproximadamente. Pero algo que fue una constante en todo este periodo de primer militarismo fue que estuvo signado por lo que es el fraude, la intriga, y accedieron al gobierno no por sufragio, no por voto, no porque la gente delegaba esa función a ellos, sino por un sinnúmero de revueltas, sublevaciones y golpes de Estado. Eso fue la característica del primer militarismo que duró casi pues 50 años. Pero ya después vino una etapa que se inicia con Manuel Pardo y Lavalle, denominado el Partido de los Notables. ¿Qué implicaba esto? Personas adineradas, personas de la élite social limeña, pues se vieron con esa posibilidad de acceder al gobierno por desgaste de este militarismo, ¿no? Y se inició este partido de notables, donde la oligarquía, donde las personas con dinero son los que gobernaban. Se decía que habían 24 personas, 24 amigos, 24 personas notables que se reunían en los clubes de moda, que manejaban todo lo que es el Perú. Y entre ellos se intercambiaban, digamos, ¿no?, lo que es la presidencia. Esto duró hasta el año de 1930, con el oncenio de Leguía terminó esto. ¿Por qué? Porque ya apareció una siguiente etapa a partir de los 30, donde ya los partidos comienzan se les conoce a esa época como el partido de las masas. ¿Qué pasa? Que ya no había una oligarquía, no había personas ricas que accedían al poder, sino que va cambiando la mentalidad y aparecen estos partidos de las masas, quienes con una estructura fuerte, con una organización estable, rompen con este orden oligárquico y facilitan pues la incorporación de migrantes. Entonces, este periodo se caracteriza porque hubieron algunas personalidades como José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, que fundan pues una serie de partidos, ¿no? Mariátegui, el socialista, y Víctor Raúl Haya de la Torre, el partido aprista. Pero en el año de 1967 se da lugar a lo que es el segundo militarismo, ¿no?, donde por un golpe de Estado el general Juan Velasco Alvarado accede a la presidencia para posteriormente dar la posta, ¿no?, al general Bermúdez, también con la misma mecánica. Y esto duró más o menos hasta los 80, en que entra el presidente Alan García, ¿no? Segundo militarismo, donde también estuvo, perdón, aló, sí, no, es que ahorita no estoy entendiendo, estoy afuera, estoy en línea, sí, ya más adelante cualquier cosa. Entonces decíamos de que en este periodo del segundo militarismo también pues estuvo signado por lo que fue la corrupción, y se dice
que en este periodo el Perú tuvo un retroceso de unos 30 años, ¿no? Ahora, en el año 90 accede a lo que es el gobierno Alberto Fujimori, ¿no? Pero ya no bajo la forma de un partido político organizado. Él sale de presidente como un outsider, una persona que de pronto tuvo popularidad y pues llegó a la presidencia. En este periodo del 90 y los 10 años que estuvo en el gobierno, hubo pues una desinstitucionalización de las entidades públicas, de las Fuerzas Armadas y de todos los partidos políticos que es denominado por él tradicionales. Esta no institucionalización de Fuerzas Armadas, partidos políticos y demás estructuras del gobierno, demás entidades, pues también fueron plagadas de corrupción y eso hasta ahora no hemos podido resarcirnos de ello. ¿Ya? Más o menos ya en el 2000 viene una transición democrática. ¿Qué implica esta transición democrática? De que surgen una serie de nuevos actores políticos. Podría decirse que en estos años se presenta una crisis de partidos políticos en el Perú. De tal forma que se da lugar a lo que era una asociación, digamos, de independientes que son los que comienzan a llegar al poder. Si antes de Alberto Fujimori, lo que era la organización y funcionamiento de la clase política era algo bastante importante, ¿no? Después de Fujimori, estos partidos tradicionales comenzaron a ser satanizados, ¿no? Y se dio lugar pues a esta transición democrática donde partidos independientes comenzaron a llegar a la presidencia. Y estos partidos independientes, liderados por personas que pensaban llevar a cabo una nueva democracia, orgullosos de no haber pertenecido a ningún partido político tradicional, ¿no? Comienza a acceder al poder, pero ¿cuál es el problema? De que ellos llegan sin lo que es, pues, bases doctrinarias, bases filosóficas, que es muy importante y que son inherentes a cada partido, sin una línea de acción clara, juntados únicamente para las elecciones y de pronto accedían a ser gobierno, sin que tengan planes de gobierno estructurados como debiera de tener cualquier partido, de tal forma que comienza a vivirse pues de lo que es una improvisación política. Una improvisación política, ¿por qué razón? Porque carecen de una visión social objetiva que pueda pues alcanzar y lograr lo que es un consenso colectivo, un bienestar social colectivo.
Y en estos momentos, ¿acaso no estamos viviendo también eso? Una incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque existe una improvisación política. ¿Mm? Muy bien. Ahora bien, los partidos políticos serán partidos políticos institucionalizados, porque cuando hablamos de que un partido político es institucionalizado, nos referimos pues a un proceso por el cual una organización, un partido político, queda bien establecido y es ampliamente conocido y sobre todo aceptado por la sociedad. Eso es lo que implica institucionalización, que ese organismo político sea aceptado por la sociedad. No podrás estar de acuerdo con ellos, pero sí lo aceptas como organización, como un medio de poder acceder al poder. La institucionalización implica, pues, un proceso mediante el cual los partidos políticos, estas organizaciones, adquieren un valor, una estabilidad y una predictibilidad, ¿no? Entonces, todo ello se logra desde una situación de institucionalización. Por ello, nuestras instituciones, no solamente los partidos políticos, sino todas las instituciones, tienen que ser fuertes, porque de ello depende nuestra gobernabilidad. Y cuando hablamos de que un partido político es institucionalizado, ¿no? Hay algunos requisitos que se dice que, que tiene que cumplir. Es el hecho, pues, de que haya una estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia entre partidos, ¿ya? De tal forma que, por decir, una situación entre que un partido político aparece y de pronto ese mismo partido político desaparece, no es pues una característica de un sistema de institucionalización donde no existe estabilidad, donde existe esta situación de incertidumbre. Entonces pues la institucionalidad va a estar muy limitada. Otra característica de institucionalidad es de que tiene raíces estables en la sociedad. Los partidos políticos tienen que tener raíces más o menos estables en la sociedad, de tal forma que cuando tiene raíces estables en la sociedad, esto va a hacer de que exista un apego de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Va a existir una especie de identificación con los signos, símbolos de los partidos, ¿no? Que va a generar un vínculo entre quienes, un vínculo entre el elector y los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues es importante lograr eso, estar presentes en la sociedad, ser parte de ellos, ser aceptado por ellos como institución, como partido político. Es importante
que los actores políticos importantes conceden legitimidad al proceso electoral y a los partidos, ¿no? Se tiene que tener un partido político que sea fuerte, que sea estructurado, que sea organizado. Las élites políticas que conforman estos partidos políticos basan su conducta ¿en qué? En tratar de llegar al poder. Eso es el objetivo de los partidos políticos, llegar al poder. Si esta expectativa no se cumple, se erosiona, entonces también pues la institucionalización se ve desmoronada, la gente se siente desmotivada. Imagínense ustedes la existencia de partidos políticos dentro de lo que es un ambiente no democrático. Esos partidos políticos no van a tener un accionar como si estuvieran en un proceso netamente democrático. Y es muy importante también que se tenga una organización partidaria. ¿Qué implica, pues, la organización partidaria? De que los partidos políticos tienen que ser fuertes. La estructura partidaria tiene que ser fuerte. ¿Por qué razón? Para que no estén subordinados a intereses o a caudillaje. El hecho de tener una estructura partidaria que va a implicar de que esta estructura partidaria es amplia, se extiende a todo el Perú, es estable y que su normativa es cumplida por todos al interior del partido. No de que los dirigentes, no que los líderes, no que los caudillos no cumplan con lo que está escrito en lo que es la política de ese partido. ¿Ya? Entonces, cuando no existe un partido que sea fuerte, ¿no? No se va a estructurar pues un proceso político adecuado. La política se va a convertir más impredecible, de tal forma que de repente esto va a dar lugar a que accedan élites económicas con otro tipo de intereses. Entonces necesitamos partidos políticos que sean institucionalizados. Esta es la única forma que podamos nosotros tener partidos fuertes. Muy bien. ¿Y cómo estamos actualmente respecto a la situación de los partidos políticos acá en el Perú? Como habíamos adelantado, existe una democracia, sí, pero con cierta precariedad e institucionalidad o institucional. Existen problemas de representación política, ¿ya? Cuando decimos existe una democracia con precariedad institucional, la percepción que tenemos nosotros los peruanos de nuestras instituciones es bastante deplorable, bastante pobre. Todos los gobiernos, y ustedes han sido testigos de ello en los últimos gobiernos, terminan con un porcentaje de desaprobación bastante alta. Instituciones
el Congreso de la República termina con un porcentaje de desaprobación altísima. Entonces, pues, existe pues una precariedad institucional. Cuando existen problemas de representación política, entonces pues existen también conflictos sociales y estas demandas sociales son canalizadas al margen de las instituciones que debieran canalizar este tipo de problemática, ¿no? Y esto se hace a través de ¿qué? Generalmente a través de lo que es la violencia. Existe también, pues, presencia de corrupción en la política, que ha existido también, o que existe a la fecha, de que los partidos políticos han crecido en número, pero no en calidad de su funcionamiento. Y esta es la razón por la que existe una valoración de los partidos políticos que es muy baja, muy pobre. Y esta valoración, este impacto en la ciudadanía, hace pues de que nosotros tengamos un cuestionamiento, ¿no?, de las instituciones que nos están representando y de esta democracia que nosotros estamos viviendo. Entonces, pues, se tiene que trabajar más en lo que es el rescate de los partidos políticos. En el post-fujimorismo se crearon algunas medidas que ayudan a lo que es, pues, la gobernabilidad, lo que es la democracia. Entre ellos, la eliminación de la reelección presidencial, ¿no? Por lo menos la reelección inmediata. Además de eso, se modificó la circunscripción única por la elección de representantes por circunscripciones departamentales, ¿no? Antes había una lista única, en cambio ahora no, se vota por regiones o por departamentos. En el postfujimorismo es pues lo que salió esta ley de partidos políticos, ¿no?, que formalmente exige que estos partidos políticos tengan una presencia a nivel nacional. ¿Con qué objetivo? De crear condiciones para la constitución y fortalecimiento de un sistema democrático. Esa es la importancia de lo que son, pues, los partidos políticos. ¿Cuáles eran los partidos políticos tradicionales o que estaban inmersos en política desde el siglo pasado? Lo que era el partido del PPC y el partido del APRA. A raíz de estas últimas elecciones, por no haber pasado lo que es la valla del 5% de votación, pues ellos han perdido su inscripción. Vean, sobre todo el partido aprista, que tiene una historia de más de 70, 80 años de formación, de creación,
actualmente no existe como partido. Y los partidos de más reciente creación, como el Partido Morado, también ha perdido su inscripción. No es un partido político actualmente. Entonces, pues, estamos en una crisis de partidos políticos y lo que existe más son agrupaciones políticas. Y una agrupación política implica una agrupación con fines electorales que no tiene representación a nivel nacional, donde no hay una política de lo que es democracia interna, ¿no? Entonces, pues, en estas circunstancias, ¿cómo nosotros podemos exigir, cómo podemos esperar algún grado de gobernabilidad? Muy bien. ¿Qué pasó con la descentralización en lo que respecta a los partidos políticos? Con la descentralización, los partidos políticos fueron perdiendo fuerza a lo que es a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque no lograban canalizar los variados y complejos intereses que hay en las provincias. Los partidos políticos prácticamente desde Lima, desde la capital, manejaban todo el Perú. Pero, ¿qué pasó en el año 80? En los años 80, los partidos tradicionales, Acción Popular, el PPC, el APRA, Izquierda Unida, ganaban el 90% de los municipios. Pero en la actualidad, el total de partidos solo lograron un voto de cada 5. Vean, los otros 4 votos fueron ganados, ¿por qué? ¿Por quiénes? Por organizaciones regionales. El número de triunfos electorales de organizaciones regionales ha crecido considerablemente. Pero también sucede que con estos partidos políticos o con estas organizaciones, ¿no?, han tenido pues una vida efímera y desarrollan un alto personalismo dentro de su organización. Con la descentralización, los partidos políticos son más limeños que antes. Son menos capaces de integrar demandas de la sociedad. Y existe pues una ausencia partidaria que está acrecentándose. Y esta es la razón por la que en las condiciones actuales de la votación, partidos tradicionales como el PPC y el APRA han perdido su inscripción, no existen como partidos. Se podrán recomponer para que estén en las elecciones del próximo año para alcaldes y presidentes regionales. No sabemos. Ahora, se han dado una serie de reformas, ¿no?, a lo largo de los tiempos, los últimos 20 años, que han ido pues mejorando, fortaleciendo lo que es la democracia y los partidos políticos. Actualmente existe un cronograma electoral que ordena las fechas de las elecciones y sobre todo los plazos internos de los procesos electorales, ¿no?
Las normas electorales no pueden ser modificadas un año antes del día de las elecciones. Había situaciones, hasta hace poco, en que estaban los partidos políticos y de pronto sacaban una ley y muchas veces los partidos políticos no cumplían con los requisitos que estaban en esa ley y simplemente no participaban en ese proceso. En cambio ahora no, por lo menos no pueden ser modificadas un año antes del día de las elecciones y por lo tanto los partidos políticos que entran a competir pues saben a qué atenerse. También la ley del financiamiento de los partidos políticos es una iniciativa reciente. Hace 2, 3 años que sucede esto. Antes, ¿qué se hacía? Pues simplemente se recibían las donaciones, sobre todo de empresas extranjeras, etcétera, y para justificar eso, como lo hizo en su momento la señora Fujimori, pues simplemente se organizaban tés, se organizaban cenas para tratar de justificar el ingreso de estos dineros, ¿no? Pero actualmente, con que se bancaricen donaciones más allá de una unidad impositiva tributaria, entonces pues va a hacer que exista menos cantidad de dinero que provenga del narcotráfico, de la minería ilegal o cualquier interés subalterno. La existencia de partidos políticos nacionales y movimientos regionales, pero no organizaciones, llamadas listas electorales, sobre todo para lo que son los distritos. Cuando hablamos de gobiernos regionales o de partidos regionales, ellos no están obligados a presentar lista en lo que son los distritos. De tal forma que muchos distritos, pasado el tiempo electoral, no tienen autoridades y tiene que hacerse para esos sitios una convocatoria para que puedan tener las autoridades respectivas. También permite postular a los candidatos en elecciones regionales y municipales que hayan nacido en la circunscripción y los que viven en ella en los 2 últimos años. ¿Ya? Antes se tenía que tener una permanencia de vivienda estable en un determinado distrito para que puedas acceder a un cargo público. También existe el dictamen que eleva, pues, de 30 a 40% el mínimo necesario para elegir al gobernador regional. Ustedes de repente recuerdan el caso del señor Will Yica, que, bueno, tenía en primera vuelta un porcentaje de votación que decían de que con un porcentaje mínimo está ingresando a gobernarlos, ¿ya? Pero una cosa que hay que tener en cuenta es de que el porcentaje con lo que alguien es elegido no deslegitimiza el ejercicio de esa persona. ¿Por qué? Porque lo que legitimiza esa elección es la concurrencia de las personas a presentar su voto y que con esos votos salga elegido la persona que tiene más cantidad de votos. No importa el porcentaje, la legitimidad se gana cuando las personas van a emitir su voto. Una persona que tenga 60, 70% de votación no significa que va a ser un buen gobierno. ¿Ya? No hay relación entre porcentaje
de votación y, lo que es el actuar futuro de esa autoridad. En todo caso, si lo que nosotros pretendemos es de si esa persona es o no legítima, la legitimidad se gana con el ejercicio de la votación. Más allá de eso, otras cosas no implica legitimidad. También en las reformas que se han hecho está pues el impedimento para la postulación de candidatos que hayan sido sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado y corrupción. Entonces, son situaciones que están haciendo que exista una mejora en lo que es la calidad de candidatos, etcétera. Pero el problema es, pues, de que muchas veces se pasa por alto todas estas cosas, ¿no? Se tiene que tener una conciencia cívica que tiene que venir, pues, desde estos partidos organizados. Cada partido tiene que tener, ¿no?, en sus cuadros a las mejores personas de cada zona, de cada región, porque de lo contrario, si no hay una buena elección de estas personas, va a ocurrir pues de que existan personas que de repente no tienen las competencias necesarias para acceder a los diferentes cargos, ¿ya? Entonces, se tiene que gobernar, se tiene que elegir en base a lo que es una educación cívica adecuada. No cuando se accede al gobierno, no se puede insistir en pensamientos de repente que ya han caducado, que han sido probados en otras latitudes y que no han dado resultados. Hay que estar en una actitud permanente de renovación. Hay que ir con los tiempos. ¿Por qué creen que los partidos políticos van evolucionando? Van evolucionando porque van incorporando en el tiempo, pues, pensamientos, corrientes que son propias de los tiempos que se viven. No se puede seguir con una serie de ideas sin que esas ideas pasen por una revisión de acuerdo al momento que se está viviendo. Ayer de la Torre decía, el continuar no es repetir, el continuar es crear. Y eso es importante, que nosotros, en la situación política que nosotros vivamos, pues tenemos que crear lo mejor que se pueda hacer para lograr objetivos comunes. El gobierno tiene que adecuarse a las necesidades de cada tiempo. Las necesidades actuales no van a ser las necesidades de acá a 20 años. Las necesidades actuales implica pues que también se tenga que gobernar con el factor tierra. No podemos dejar de lado lo que es el clima. ¿Por qué? Porque de ello nosotros nos sustentamos, de la tierra nosotros nos sustentamos.
¿Ya? Muy bien. Con esto estamos terminando esta clase. No sé si haya alguna inquietud, muchachos. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, creo que no hay dudas. Muy bien. Entonces nos vemos el sábado, chicos, chicas. Cuídense, vayan estudiando. El examen es el miércoles 10 de la noche.